El gran zoco de Al-Zahra no era simplemente un mercado, era un organismo vivo, un corazón que bombeaba especias, secretos y la esencia misma del sultanato a través de sus laberínticas arterias. Las callejuelas, angostas y retorcidas como las raíces de un árbol milenario, se apretujaban bajo la sombra vigilante del imponente palacio de mármol blanco. El aire, denso y casi palpable, era una sinfonía de aromas: el dulzor del azafrán, el olor robusto del cuero recién curtido y la estela sagrada del incienso que se fugaba de los templos cercanos, todo ello mezclado con el polvo dorado del desierto. La luz del sol, filtrada por un mosaico de toldos de colores vibrantes, parecía elegir caprichosamente a quién bañar en su gloria, creando un mundo de contrastes dramáticos entre la opulencia deslumbrante y la sombra más profunda. En un extremo del zoco, el lujo se derramaba de las tiendas como miel dorada. Sedas de colores imposibles, joyas que capturaban la luz de estrellas lejanas y alfombras, tejidas con hilos de oro, creaban un espectáculo de riqueza casi insultante. Por allí se deslizaban los nobles, sus vestimentas bordadas susurrando historias de poder y linaje, sus rostros ocultos tras una máscara de indiferencia aristocrática. Eran como espectros de un mundo inalcanzable, moviéndose con una gracia estudiada a través del caos controlado de sus dominios. En este lado del mercado, el brillo de un solo anillo de esmeralda podía comprar la lealtad de un hombre o silenciar una verdad incómoda para siempre, y el valor de una vida humana era una cifra negociable en los libros de contabilidad de los poderosos. En el extremo opuesto, en la zona conocida como la ala de los olvidados, la realidad era una herida abierta. Aquí, la miseria no se ocultaba. Se adhería a las paredes de arenito y se reflejaba en los ojos de los desposeídos. Los tejidos de las ropas estaban raídos y descoloridos por el sol implacable, y el hambre era una presencia constante, un fantasma que acechaba en los rostros de los huérfanos que corrían descalzos por el suelo polvoriento. Era un mundo de silenciosa desesperación, donde la supervivencia era el único lujo y la esperanza, una moneda tan escasa como el agua en el desierto. La luz del sol, que en el otro lado del zoco parecía celebrar la riqueza, aquí se sentía como un castigo más, acentuando la crudeza de la pobreza y el abandono. En medio de este escenario de contrastes, arrodillada sobre un tapete gastado que había conocido días mejores, se encontraba Layla. Con apenas 18 años, su figura delgada parecía demasiado frágil para el peso que cargaba sobre sus hombros. Era la hija del calígrafo más célebre del reino, un hombre cuyo arte había adornado las paredes del palacio y las páginas de los libros más sagrados, pero que había muerto en la desgracia y el olvido. Ahora, ella intentaba vender los últimos vestigios de su legado, los pergaminos que contenían el alma de su padre, para comprar las medicinas que su hermana pequeña necesitaba desesperadamente. Cada pergamino era una obra de arte, pero en la ala de los olvidados, el arte era un lujo que nadie podía permitirse. La vulnerabilidad de Layla era casi un grito silencioso en el estruendo del mercado. Sus manos, delicadas y manchadas con la misma tinta que su padre había usado, temblaban ligeramente mientras extendía un pergamino a un posible comprador. Su rostro, de una belleza melancólica y fina, se ocultaba parcialmente tras un velo sencillo, remendado con un cuidado que hablaba de su pobreza y su orgullo, la humillación de estar allí, en el polvo, vendiendo los tesoros de su familia por unas pocas monedas. Era un tormento visible en la tensión de su postura. Sin embargo, en sus ojos, de un profundo color miel, ardía una llama de dignidad indomable, una fuerza silenciosa que se negaba a ser extinguida por la adversidad. Ella no suplicaba, no extendía la mano pidiendo limosna. Su gesto era el de una mercader, ofreciendo el último bastión de honor que le quedaba a su familia,
Cada pergamino era un poema, una historia, un fragmento de belleza en un mundo que parecía haberla olvidado por completo. Mientras los nobles del otro lado del zoco adornaban sus cuerpos con oro, Layla ofrecía el oro del conocimiento y el arte, un tesoro infinitamente más valioso, pero trágicamente despreciado. Era un acto de resistencia silenciosa, una declaración de que, aunque la fortuna les hubiera abandonado, el espíritu de su linaje, la nobleza de su arte, permanecía intacto, esperando a alguien que tuviera los ojos para verlo. De repente, el caos del zoco se partió en dos, como las aguas de un mar ante la presencia de una fuerza ineludible. El príncipe Kael, heredero del sultanato, caminaba a través de la multitud en una inspección no anunciada, su figura cortando el aire con una autoridad natural. A sus 25 años ya se había ganado el apodo de Príncipe de Hierro, y era fácil entender por qué. Era alto, y su postura era la de un guerrero, ataviado con una armadura de cuero oscuro y funcional, que contrastaba brutalmente con las sedas y brocados que prefería la corte. Su presencia era una declaración de poder sin adornos, una fuerza elemental en medio del artificio. El rostro de Kael era una máscara de disciplina cincelada por la responsabilidad y la soledad. Sus ojos, oscuros e intensos, no veían a la multitud. La escudriñaban, la analizaban con una frialdad que hacía que incluso los comerciantes más audaces bajaran la mirada. Cargaba con el peso de un padre severo, el sultán, un hombre que medía el valor de su hijo en demostraciones de fuerza y control. Pero bajo esa fachada implacable, tras esa armadura de hierro, se escondía un alma que detestaba en silencio las injusticias que las leyes de su padre perpetuaban. Ansiaba algo verdadero, algo puro, en un mundo asfixiado por las ceremonias vacías y las sonrisas falsas de la corte. Fue entonces cuando la escena en la Ala de los Olvidados captó su atención. Un hombre corpulento y ostentosamente vestido, el mercader de alfombras Basim, se cernía sobre la figura arrodillada de Layla. Su voz, un trueno cargado de desprecio, resonó en el callejón. ¡Estafadora!, gritó, su dedo acusador a centímetros del rostro de la joven. ¿Te atreves a vender estas falsificaciones manchando el nombre de tu padre, ese deudor inútil? La crueldad de sus palabras era un veneno que se esparcía por el aire, y la multitud, como siempre, comenzó a formar un círculo, atraída por el olor del conflicto y la humillación. Basim, a quien el padre de Layla efectivamente le había debido dinero tras una mala cosecha, disfrutaba de su poder sobre la joven indefensa. Su rostro, enrojecido por la ira y el vino del mediodía, se contorsionó en una mueca de triunfo. «Basura de una estirpe de deudores», escupió, asegurándose de que todos los presentes escucharan la sentencia. Para sellar su humillación, arrancó de las manos de Layla el pergamino más exquisito, uno que contenía un poema sobre la naturaleza indestructible del honor, una cruel ironía que se le escapaba por completo. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran, un trofeo de su dominio sobre los débiles. Con un gesto teatral y brutal, las manos de Basim rasgaron el pergamino por la mitad. El sonido, aunque no fue estruendoso, silenció el zoco. Fue un crujido seco, el sonido de la historia partiéndose, de la belleza siendo profanada. El grito ahogado que escapó de los labios de Layla fue casi inaudible, pero su cuerpo se desplomó sobre los fragmentos de su herencia como si hubiera recibido una herida mortal. Sus hombros se sacudían en un llanto silencioso, las lágrimas finalmente venciendo su férrea dignidad. La multitud observaba una mezcla de lástima fugaz y curiosidad morbosa. En ese preciso instante, Kael, que lo había visto todo desde la distancia, sintió como algo dentro de él se rompía y se rehacía en una fría y decidida resolución. Su sombra fue lo primero que anunció su llegada.
una mancha de oscuridad que cayó sobre Basim y silenció sus últimas bravatas. El príncipe de hierro avanzó, y el círculo de curiosos se disolvió, sus rostros ahora llenos de temor y asombro. Pero Kael no miró al comerciante, cuyo rostro había palidecido hasta volverse del color de la cera. Ignorándolo por completo, caminó hasta detenerse frente a Layla y, en un gesto que desafiaba todas las leyes de la realeza y el decoro, se arrodilló en el polvo del mercado. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el latido colectivo de 100 corazones asustados. Desde este rincón del mundo, ¿te conmueve esta historia? Dinos en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo florece la esperanza en el corazón del desierto. Con una delicadeza que contradecía su reputación, las manos del príncipe Kael recogieron los 2 pedazos del pergamino roto. Sus dedos, acostumbrados a la empuñadura de una espada, trazaron el contorno de las letras con una reverencia inesperada. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, una emoción cruda y genuina que resquebrajó su máscara de hierro por un instante. Se levantó, su altura imponente empequeñeciendo aún más al aterrorizado Basim. Con una voz fría y cortante que resonó con la autoridad de generaciones de sultanes, se dirigió al comerciante, pero sus palabras eran para todos. La caligrafía de este hombre, declaró, levantando los fragmentos como si fueran un estandarte, adornaba los libros de la difunta sultana, mi madre. Su honor vale más que toda tu fortuna. Has insultado no solo a una huérfana, sino a la memoria misma de este reino. La sentencia del príncipe fue inmediata y brutal. Ordenó a sus guardias que escoltaran a Basim a sus cofres y le hicieran pagar a Layla el doble del valor de cada pergamino que poseía, una suma que sin duda dejaría una marca en la arrogancia del comerciante. Luego, sin una segunda mirada a la multitud atónita o a la joven que había defendido, Kael se dio la vuelta y se marchó, su capa oscura ondeando tras él como el ala de un halcón. Dejó tras de sí un silencio preñado de preguntas, un mercado transformado en un teatro de poder y justicia inesperada. Layla, todavía arrodillada, sostenía el dinero que los guardias le entregaron, sintiendo su peso no como una bendición, sino como el estigma de un evento que había cambiado irrevocablemente las modestas coordenadas de su existencia. Esa noche, en la soledad de sus aposentos palaciegos, rodeado de un lujo que le resultaba asfixiante, Kael no encontró paz. El recuerdo de los ojos de Layla, una mezcla de miedo y una inquebrantable dignidad, lo perseguía. Sobre una mesa de sándalo pulido, extendió los 2 pedazos del poema roto. La caligrafía era un eco doloroso de su infancia, un tiempo en que su madre, una mujer de espíritu gentil y amante de las artes, llenaba los silenciosos pasillos del palacio con poesía y música. Ella había sido la patrona secreta del padre de Layla, admirando un talento que el sultán consideraba una distracción inútil. Su muerte había dejado un vacío que el padre de Kael llenó con disciplina y rigor, forjando a su hijo para ser un príncipe de hierro, enseñándole que la emoción era una debilidad imperdonable. Mientras tanto, en la ala de los olvidados, Layla regresaba a su humilde hogar, una pequeña habitación con paredes de adobe que compartía con su hermana menor, Amara. El aire allí no olía a incienso y sedas, sino a hierbas medicinales y a pan recién horneado. Amara, pálida y frágil sobre un modesto lecho, sonrió débilmente al verla entrar. Con el dinero de Basim, Layla no había comprado lujos para sí misma. Había adquirido las medicinas más caras para su hermana, un trozo de fruta fresca y un hilo de mejor calidad para remendar sus velos. Su primer acto no fue celebrar su inesperada fortuna, sino aliviar el sufrimiento de quien amaba.
demostrando una nobleza de espíritu que ninguna riqueza podría comprar. El dinero, sin embargo, quemaba en sus manos. Lo sentía como una marca, una deuda con un poder que no comprendía y en el que no podía confiar. El mundo de los príncipes y los palacios era el mismo que había olvidado a su padre y los había condenado a la pobreza. ¿Qué era la intervención de Kyle sino un capricho, un gesto impulsivo de un hombre poderoso que mañana podría olvidarla o, peor aún, exigirle algo a cambio? La historia le había enseñado a su familia que el favor de los poderosos era tan volátil como una duna en el desierto, y temía que la sombra del príncipe, en lugar de protegerla, terminara por eclipsar la poca luz que le quedaba en su vida. Impulsado por un sentimiento que no se atrevía a nombrar, Kyle sabía que su acto en el mercado no había sido suficiente. La memoria de su madre exigía más que un simple castigo a un matón. Exigía la restauración del honor. Al día siguiente, despojándose de sus insignias reales y vistiendo la túnica simple de un mercader, se adentró en el laberinto de la ala de los olvidados. No buscaba exhibir su poder, sino comprender. Quería ver con sus propios ojos el mundo del que provenía aquel arte tan puro, el entorno que había forjado a una joven capaz de mirarlo con una dignidad tan feroz en medio de su desesperación. Encontró su hogar guiado por las discretas preguntas que hizo a los vecinos. A través de una ventana entreabierta, la vio. Layla estaba sentada junto al lecho de su hermana, leyéndole uno de los poemas de su padre con una voz suave que era un bálsamo en la humilde habitación. La ternura del gesto, la devoción en su cuidado, golpearon a Kyle con la fuerza de una revelación. En la corte, el afecto era una herramienta política, una actuación. Aquí, en esta habitación pobre y anónima, estaba presenciando algo absolutamente real, una pureza que su mundo de intrigas había olvidado por completo y que él, en su soledad, anhelaba desesperadamente. Finalmente, reunió el valor y llamó a la puerta. Layla abrió, y al reconocerlo, su rostro se convirtió en una máscara de sorpresa y recelo. Kyle, sintiéndose extrañamente torpe, le extendió una bolsa pesada, mucho más grande que la del día anterior. «Esto no es caridad», se apresuró a decir, su voz más suave de lo habitual. «Es una deuda pendiente. El palacio desea honrar el servicio que tu padre prestó a la difunta sultana. Considera esto una restitución por años de olvido». Intentó enmarcarlo en la lógica de la justicia y el deber, las únicas emociones con las que se sentía cómodo, pero sus ojos traicionaban una súplica más profunda. Layla miró la bolsa de oro, luego los ojos del príncipe, y en su interior el miedo luchó una breve y feroz batalla contra el orgullo. El orgullo venció. Con una delicadeza que era a la vez una armadura y una declaración, empujó suavemente la bolsa hacia él. «Agradezco el gesto de su Alteza», dijo, su voz apenas un susurro pero firme como una roca. «Pero la memoria de mi padre no está en venta y nuestra honra no se repara con oro. Usted ya ha hecho más que suficiente al defenderla en el mercado». Cada palabra era una elección cuidadosa, un acto de afirmación de su propia valía en un mundo que constantemente intentaba arrebatársela. Era la primera vez en su vida que se atrevía a rechazar la voluntad de un poderoso. Kyle se quedó inmóvil, la bolsa de oro colgando entre ellos como un péndulo detenido en el tiempo. El rechazo no le provocó ira, como habría esperado, sino una sacudida de asombro y un respeto que le nació desde lo más profundo del alma. Nadie en toda su vida le había dicho no. Estaba acostumbrado a la obediencia ciega, a la adulación interesada. La negativa de Layla era el acto más honesto y valiente que había presenciado en años. Vio en ella no a una víctima necesitada de su caridad, sino a una reina en su propio y humilde reino, gobernado por principios que el oro no podía comprar.
Se retiró en silencio, llevándose su oro, pero dejando atrás una parte de su corazón. La obsesión del príncipe comenzó no como un fuego, sino como una brasa ardiente en su interior. No podía apartar de su mente la imagen de aquella joven que poseía tan poco, y sin embargo parecía más rica que nadie en su opulenta corte. Incapaz de ayudarla directamente, recurrió al anonimato. Una mañana, el médico más renombrado del reino, un hombre que solo atendía al sultán, apareció en la puerta de Layla, afirmando haber sido enviado por un benefactor anónimo preocupado por la salud de Amara. Layla, aunque desconfiada, no pudo rechazar una ayuda tan crucial para su hermana. No sabía que desde el otro lado de la calle, oculto tras las celosías de una ventana, el príncipe de hierro observaba con el corazón en un puño. Los regalos anónimos continuaron, siempre prácticos y considerados. No eran joyas ni sedas, sino cestas de frutas exóticas para fortalecer a Amara, mantas de la lana más suave para las noches frías del desierto, y un suministro constante de papel de la más alta calidad y tintas raras para que Layla pudiera continuar con su arte sin vender el legado de su padre. Kael descubrió un placer extraño y adictivo en este mecenazgo secreto. Se convirtió en su ritual, su única conexión con algo auténtico. Observaba desde la distancia cómo ella, a su vez, compartía su inesperada buena fortuna con sus vecinos más necesitados, reforzando la convicción del príncipe de que estaba protegiendo una rara y preciosa flor en medio del desierto. Esta inusual fijación no pasó desapercibida en el palacio. Sus consejeros, su enfoque pragmático y militarista, se alarmaron por sus frecuentes y secretas incursiones en los barrios pobres. Su padre, el sultán, un hombre que veía el mundo en términos de poder y alianzas, lo interrogó sobre su repentino interés por los asuntos de la calle, advirtiéndole que la compasión era un lujo que un futuro gobernante no podía permitirse. Kael se volvió más reservado, su máscara de hierro más impenetrable que nunca, pero detrás de ella, un hombre estaba naciendo mientras un príncipe comenzaba a cuestionar el propósito de su existencia. Mientras tanto, en el zoco, las semillas de la venganza comenzaban a germinar. Basim, el comerciante, consumido por la humillación pública, buscó una alianza en las sombras. La encontró en el visir Zafar, un hombre de sonrisa sedosa y ambiciones venenosas, que había visto durante mucho tiempo al príncipe Kael como el principal obstáculo para su propio ascenso al poder. Zafar escuchó la historia de Basim con un interés depredador, reconociendo inmediatamente el potencial de la situación. La joven calígrafa no era nadie, pero el interés del príncipe en ella la convertía en el arma perfecta para destruir al príncipe de hierro. La conspiración comenzó como un susurro, un veneno que se extendió por los callejones del zoco. Zafar y Basim pagaron a mercaderes y mendigos para que esparcieran rumores. Al principio eran historias fantásticas. Layla era una hechicera que había embrujado al príncipe con una poción, pero pronto los susurros se volvieron más peligrosos y específicos. Se decía que era una espía del reino rival de Navarre, que usaba su arte para enviar mensajes codificados, y que su encuentro con el príncipe no había sido una coincidencia, sino un acto de traición cuidadosamente planeado para seducir y debilitar al heredero. El veneno surtió efecto rápidamente. Los mismos vecinos a los que Layla había ayudado comenzaron a mirarla con sospecha. Los comerciantes se negaban a venderle incluso los productos más básicos, temiendo ser asociados con una presunta traidora. Las puertas se cerraban a su paso, y las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba. Su mundo, que ya era pequeño y frágil, se encogió hasta convertirse en una celda de aislamiento y miedo.
La protección anónima que sentía se convirtió en una maldición, una luz que, en lugar de guiarla, solo servía para que los depredadores la vieran mejor en la oscuridad. Los espías leales de Kael no tardaron en informarle de la campaña de desprestigio. Al escuchar los detalles de las mentiras, la preocupación del príncipe se transformó en una furia helada. Esto ya no era un asunto personal de honor o un tributo a la memoria de su madre. Era un ataque directo a su juicio, a su autoridad. Zafar y Basim no solo estaban tratando de destruir a una mujer inocente, estaban usando su compasión como un arma en su contra, desafiando su poder en una arena pública. La batalla había sido declarada y Kael, el estratega militar, comenzó a planear su contraataque. Para complicar aún más la situación, la prometida de Kael, la princesa Soraya de un reino vecino, llegó a la corte. Su llegada fue un evento de gran pompa y circunstancia, una alianza estratégica que aseguraría la frontera norte del sultanato. Soraya era una mujer de una belleza exquisita, una inteligencia afilada y una ambición que rivalizaba con la de Zafar. No tardó en escuchar los rumores sobre la calígrafa del príncipe y con un instinto político impecable, reconoció a Layla no como una rival romántica, sino como una peligrosa anomalía que amenazaba la estabilidad de su futuro como sultana. La presión sobre Kael se volvió insoportable. En las reuniones del consejo, el visir Zafar hablaba veladamente de la necesidad de que el príncipe demostrara su lealtad al Estado, libre de distracciones inapropiadas. La princesa Soraya, en sus conversaciones privadas, le instaba a ser despiadado, a eliminar cualquier elemento que pudiera ser utilizado por sus enemigos. Incluso su padre, el sultán, le dio un ultimátum: debía abandonar a esa chica de la calle, o arriesgarse a ser visto como un líder débil e indeciso, indigno del trono que un día heredaría. Sintiendo la red cerrarse sobre ella, Kael buscó a Layla una vez más, esta vez bajo el amparo de la noche. La encontró en su pequeño patio, la luz de la luna plateando su rostro preocupado. No hubo pretextos de deudas ni restitución. Su voz fue directa y grave. «Estás en peligro», le dijo. «Mis enemigos te están usando para atacarme. Debes tener cuidado». Le contó de la conspiración, del veneno que se esparcía por la ciudad, queriendo advertirla, queriendo protegerla. Pero en sus ojos vio una nueva emoción que lo desgarró: la acusación. «¿Peligro?», respondió ella, su voz temblando con una mezcla de miedo y resentimiento. «El único peligro que he conocido ha llegado de la mano de su protección, Alteza. Antes de que usted se arrodillara en el polvo, yo solo era pobre. Ahora soy una paría, una presunta traidora. Su protección no es un escudo, es una tormenta que está destruyendo el poco mundo que me quedaba». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Se dio cuenta de que sus intentos de ayudarla desde las sombras, sus gestos a medias, solo habían empeorado su situación, poniéndola en un foco de atención mortal sin darle las herramientas para defenderse. Esa noche, Kael tomó una decisión. La confrontación con Layla le había mostrado la cobardía de sus acciones. Ya no podía permitirse protegerla desde la distancia. Si su honor estaba en juego, también lo estaba el de ella. Si él era el objetivo, ella era la bala inocente. La única forma de salvarla era traerla completamente a su mundo, arrancarla de las sombras y colocarla bajo la luz cegadora de la corte, bajo su protección directa y visible. Entendió que para apagar un incendio, a veces hay que caminar a través de las llamas. Comenzó a mover sus propias piezas en el tablero, mientras en la corte se mostraba distante e indiferente, como si finalmente hubiera cedido a la presión de su padre. Sus guardias más leales trabajaban en secreto. Recopilaron testimonios de los mercaderes a los que Basim había intentado sobornar.
Interceptaron mensajes entre el comerciante y el visir, y encontraron al hombre que había sido pagado para falsificar la caligrafía de Layla en una carta comprometedora. Kael preparó su trampa con la misma precisión metódica con la que planearía una batalla, esperando pacientemente a que sus enemigos, creyéndolo debilitado, se adentraran en ella. El escenario para la confrontación final fue un gran banquete en el palacio, celebrado en honor a la princesa Soraya. El gran salón del trono estaba en su máximo esplendor, las paredes de mármol brillando bajo la luz de 1000 lámparas de aceite, el aire perfumado con jazmín y especias. Nobles de todo el reino, embajadores de tierras lejanas y los consejeros más influyentes del sultán estaban presentes. Un mar de sedas y joyas. El sultán presidía desde su trono dorado con Kael a su derecha, su rostro una máscara de fría indiferencia. En medio de la celebración, el visir Zafar se adelantó, su expresión una mezcla de falsa solemnidad y triunfo mal disimulado. «Mi sultán», comenzó, su voz resonando en el salón de repente silencioso. «Con gran pesar interrumpo esta alegre ocasión, pero un asunto de traición amenaza la seguridad de nuestro reino». A una señal suya, los guardias del palacio, leales a él, entraron en el salón. Detrás de ellos venía Basim con una expresión de arrogancia vengativa. El escenario estaba listo para el golpe final. Presentaron su evidencia con gran dramatismo. Un testigo pagado, un conocido ladrón, juró haber visto a Layla reunirse con un espía de Navar. Luego, Zafar desplegó el golpe de gracia. Una carta, supuestamente escrita y firmada por Layla, en la que detallaba las defensas del palacio. La caligrafía era una imitación experta, lo suficientemente parecida como para engañar a un ojo no entrenado. La traidora reside entre nosotros, alimentada por la ingenua bondad de nuestro propio príncipe, concluyó Zafar, lanzando una mirada venenosa a Kael. A una orden del visir, los guardias arrastraron a Layla al centro del salón. Estaba pálida y temblaba, pero caminaba con la cabeza alta, su simple vestido de algodón, una afrenta a la opulencia que la rodeaba. El murmullo de la corte se convirtió en un rugido sordo de indignación y escándalo. La humillación del Shintoche mercado no era nada comparada con esto. Ser exhibida como una criminal frente a la élite del poder, su vida pendiendo del hilo de una mentira bien contada. Sus ojos buscaron a Kael y por un momento vio en su rostro la misma fría indiferencia que el resto. Su corazón se hundió. El sultán, un hombre pragmático y despiadado, examinó la carta y luego a la aterrorizada joven. Para él, la verdad era irrelevante. Lo único que importaba era la percepción del poder. Una acusación de esta magnitud, sin importar su veracidad, requería una respuesta rápida y brutal para mantener el orden. Miró a su hijo. Su mirada era una orden silenciosa. «Abandónala. Sálvate a ti mismo. Demuéstrame que eres digno de ser mi heredero». Todos en el salón contuvieron la respiración, esperando que el príncipe de hierro se distanciara de la plebeya y la dejara a su suerte. Kael permaneció inmóvil durante un largo y tenso momento. El silencio en el salón era tan profundo que el crepitar de las lámparas sonaba como un rugido. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre él, la expectación de su padre, el triunfo de Zafar, la fría evaluación de Soraya y la desesperada súplica en los ojos de Layla. Era el momento que definiría su vida, no como príncipe, sino como hombre. Lentamente se levantó de su asiento, pero no se dirigió a su padre ni a los acusadores. Con pasos deliberados y firmes, cruzó el suelo de mármol y se detuvo, no frente a Layla, sino a su lado. El gesto fue un trueno silencioso que sacudió los cimientos del poder en la sala. Se volvió hacia la corte, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortó el silencio. «Visir Zafar», comenzó.
Su lealtad al reino es tan impresionante como su talento para el teatro. Con una calma escalofriante, comenzó a desmantelar la farsa. A una señal, sus propios guardias leales trajeron al calígrafo que había sido contratado para forjar la carta, quien, temblando de miedo, confesó toda la conspiración. Presentó los testimonios de los mercaderes que Basim había intentado sobornar. La red de mentiras de Zafar se deshizo hilo por hilo, pero Kael guardó su golpe maestro para el final. La acusación final se basa en esta carta, en una imitación de la caligrafía del padre de Layla, dijo, tomando el pergamino falsificado. Un arte que, según ustedes, solo ella y los espías de Navar podrían conocer. Pidió una pluma y un frasco de tinta. Hay una persona más, continuó, su voz ahora teñida de una emoción profunda. Mi madre, la sultana, no, solo fue una mecenas de este gran artista. Fue su alumna, y en secreto ella me transmitió su conocimiento. Ante la mirada atónita de toda la corte, Kael tomó la pluma. Su mano, que todos conocían por su firmeza con la espada, se movió con una gracia y precisión asombrosas. Sobre el reverso de un decreto real comenzó a escribir. Las letras que fluían de la pluma no eran las suyas, angulares y militares, sino la misma caligrafía fluida y elegante del poema sobre el honor, una réplica perfecta que solo alguien que la hubiera amado y estudiado durante años podría ejecutar. El silencio en la sala era ahora de puro asombro. La farsa había quedado expuesta de la manera más personal y poética posible. Después de trazar la última letra, Kael levantó la vista, sus ojos encontrando los de Zafar, quien estaba pálido como un fantasma. «Esta mujer no es una traidora», declaró, su voz resonando en cada rincón del salón. «Ella es la portadora de un legado que esta corte había olvidado, el mayor tesoro artístico de nuestro reino, y como tal debe ser protegida». Se volvió hacia Layla, su mirada ahora despojada de toda frialdad, mostrando una vulnerabilidad y una admiración que todos podían ver. A partir de este día, ella ya no venderá su arte en el polvo. Será la guardiana de la biblioteca real y estará bajo mi protección directa y personal. Entonces hizo lo impensable. Delante de su padre, de su prometida y de toda la nobleza del reino, extendió su mano hacia Layla. No era la mano de un príncipe ofreciendo caridad a una súbdita. No era un gesto de poder ni de posesión. Era la mano de un hombre ofreciendo una alianza, la de un igual a otro igual. Era una invitación a salir de las sombras y a caminar a su lado, bajo la luz. Layla, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, levantó su propia mano temblorosa y la colocó en la de él. El contacto fue una promesa, un nuevo comienzo escrito no con tinta, sino con un valor inquebrantable. Si tu corazón también se detuvo, en este momento, deja un like y suscríbete para ser testigo de la redención. Ahora continuamos con el vídeo. El sultán observó la escena, su rostro una máscara indescifrable. Por primera vez, no vio a un hijo desobediente, sino a un líder que había forjado su propio tipo de poder, no basado en el miedo, sino en la justicia y el honor. Vio la sombra de su difunta esposa en el gesto de su hijo, un eco de una nobleza que él mismo había intentado suprimir. En ese momento, en el gran salón del trono, algo más que una conspiración había sido derrotado. Un viejo orden de tiranía silenciosa había comenzado a derrumbarse para ser reemplazado por la promesa de algo nuevo. La princesa Soraya miró la mano de Kael sosteniendo la de Layla, y por primera vez su compostura se agrietó. No vio un acto de compasión, sino un movimiento político de una brillantez que la superaba. Kael no solo había salvado a la joven, la había elevado, transformándola de una debilidad en un símbolo de su propio poder. Justo, había ganado el corazón del pueblo y el respeto de sus enemigos en un solo gesto. Soraya,
entendió en ese instante que había perdido no a su prometido, sino una batalla contra una fuerza mucho más poderosa que las alianzas políticas: la autenticidad. Para Zafar y Basim, el final fue rápido y sin ceremonias. Despojados de sus títulos y fortunas, fueron exiliados al desierto, una sentencia que en su crueldad poética los condenaba a la misma nada a la que habían intentado arrojar a Layla. Su caída fue una advertencia para todos aquellos en la corte que habían confundido la bondad del príncipe con debilidad. El príncipe de hierro no se había ablandado. Al contrario, había encontrado un nuevo tipo de acero, forjado en el fuego de la compasión y afilado por la defensa de la justicia. Layla, de pie junto a Kael, sintió el calor de su mano, anclándola en un mundo que se había puesto patas arriba. El miedo que la había atenazado durante semanas comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación abrumadora de gratitud y una incipiente esperanza. Levantó la vista hacia él y en sus ojos ya no vio a un príncipe inalcanzable ni a un benefactor misterioso, sino a un hombre que había arriesgado todo por ella, un hombre que, al igual que ella, entendía el peso del legado y la importancia de la honra. El vínculo forjado en ese momento trascendió cualquier decreto o título. Fue un pacto silencioso de respeto mutuo. Él había visto su fuerza cuando ella era más vulnerable, y ella había visto su corazón cuando él estaba más protegido por su armadura de hierro. En el centro del poder del sultanato, dos almas solitarias, una de un palacio y otra de los callejones, se encontraron y se reconocieron. La injusticia del mercado había sido deshecha en el escenario más grandioso posible, no con oro, sino con la verdad. Kael no soltó su mano. Guiándola a través de la corte ahora silenciosa y respetuosa, la condujo hacia las grandes puertas de la biblioteca real, un ala del palacio que había estado descuidada durante años. El polvo cubría los manuscritos y el aire olía a tiempo olvidado. «Este es tu reino ahora», le dijo, su voz suave. «Aquí la belleza no será rasgada ni vendida por necesidad. Será preservada, estudiada y compartida». Le estaba entregando no solo un trabajo, sino un santuario. Layla entró en la biblioteca y por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que estaba en casa. Corrió sus dedos sobre los lomos de cuero de los libros, el olor a pergamino, viejo y tinta llenando sus pulmones como el aire más puro. Este no era solo un refugio para ella, sino un hogar para el espíritu de su padre y para el legado de todos los artistas olvidados del reino. Aquí, su arte no solo sobreviviría, sino que florecería, iluminando las mentes de las generaciones futuras. La transformación de Layla no fue instantánea, sino un florecimiento gradual. Con el apoyo de Kael, se sumergió en su nuevo rol con una pasión y una habilidad que sorprendieron a todos. No se limitó a catalogar los textos antiguos, organizó talleres, invitó a los hijos de los comerciantes y artesanos del zoco y comenzó a enseñarles a leer y escribir, usando los poemas de su padre como sus primeras lecciones. La biblioteca, antes un mausoleo silencioso, se llenó con el sonido de las risas y el susurro de las páginas. Kael, a su vez, encontró en el proyecto de Layla un propósito que ninguna conquista militar o maniobra política le había dado jamás. Pasaba horas en la biblioteca, no como un príncipe supervisando un proyecto, sino como un estudiante aprendiendo de ella. La observaba enseñar, admirando la paciencia y la pasión con la que compartía su conocimiento. En su presencia, el príncipe de hierro se despojaba de su armadura y aprendía a sonreír de nuevo, una sonrisa genuina que no había aparecido en su rostro desde que era un niño. Su relación se construyó sobre esta base de admiración y trabajo compartido. No hubo una declaración de amor repentina,
sino un lento, constante crecimiento de afecto, como una enredadera que encuentra su camino hacia el sol. Se manifestaba en gestos pequeños, la forma en que él le traía una taza de té cuando ella trabajaba hasta tarde, la manera en que ella dejaba un nuevo poema en su escritorio para que lo leyera. Se enamoraron no de sus títulos o apariencias, sino de la esencia de sus almas. El impacto de sus acciones resonó más allá de los muros del palacio. El pueblo, que una vez temió al príncipe de hierro, comenzó a amarlo. Vieron a un líder que no solo gobernaba con la ley, sino que la encarnaba con justicia y compasión. La historia de la calígrafa y el príncipe se convirtió en una leyenda susurrada en el zoco, un cuento de esperanza que enseñaba que la dignidad podía triunfar sobre la tiranía y que incluso el corazón más duro podía ser conmovido por la belleza y la bondad. Layla nunca olvidó de dónde venía. Con el respaldo de Kyle, estableció un fondo para apoyar a los artesanos de la ala de los olvidados, asegurando que ningún talento volviera a morir en la pobreza y el olvido. Usó su posición no para acumular riqueza, sino para construir puentes entre el mundo del palacio y el del mercado, tejiendo una sociedad más justa e integrada, donde el valor de una persona se medía por su habilidad y su carácter, no por su cuna. En la corte, la presencia de Layla fue una revolución silenciosa. Su sabiduría sin pretensiones y su integridad inquebrantable se ganaron el respeto de los consejeros más escépticos. Demostró que el liderazgo no requería un linaje noble, sino un corazón noble. Se convirtió en la confidente más cercana de Kyle, su consejera más sabia, la brújula moral que lo guiaba a través de las complejidades del poder. La princesa Soraya, reconociendo la derrota, solicitó la anulación del compromiso. Lo hizo no con amargura, sino con un nuevo respeto por Kyle. Un rey que elige el honor por encima de la conveniencia es el tipo de aliado que mi reino necesita, le dijo en su despedida. Usted ha encontrado a su reina, gobiernen bien. La alianza no se forjó a través del matrimonio, sino a través de un respeto mutuo, nacido de un acto de integridad. Una tarde, mientras el sol del desierto teñía el cielo de naranja y púrpura, Kyle encontró a Layla en el balcón más alto de la biblioteca, desde donde se podía ver todo el zoco. Estaban en silencio durante un largo rato, observando el bullicio de la ciudad, que ahora latía con un nuevo ritmo de esperanza. El contraste con Gistunte, el día de su primer encuentro era tan profundo como la noche y el día. Una vez me dijiste que mi protección era una tormenta, dijo Kyle en voz baja, sin apartar la vista de la ciudad. Espero haber aprendido a ser, en cambio, un puerto seguro. Layla se volvió hacia él, y en sus ojos ya no había miedo ni desconfianza, solo un amor profundo y sereno. Usted no es un puerto, Alteza, respondió ella, con una suave sonrisa. Usted es el faro que guía a los barcos a casa. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de una manera que se sentía natural y eterna. Layla, dijo, y el uso de su nombre sin ningún título fue más íntimo que cualquier beso. El guardián de la biblioteca necesita un protector, pero el protector necesita una guía. Sé mi guía, sé mi compañera. Construyamos este reino juntos. No fue una propuesta de matrimonio en el sentido tradicional, sino una oferta de una vida compartida, una sociedad de almas. Ella no respondió con palabras. Simplemente apretó su mano y se apoyó en él, su cabeza descansando sobre su hombro. Juntos observaron cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. La injusticia había sido vencida, la conspiración desmantelada, y el amor, nacido del respeto, había encontrado su lugar. La historia de la calígrafa y el príncipe apenas comenzaba y prometía ser el poema más hermoso que el reino jamás conocería. La aceptación de Layla, de la mano de Kyle, no fue el final de la historia, sino el verdadero
comienzo de una nueva era para el sultanato. La transformación que iniciaron en la Biblioteca Real se extendió como ondas concéntricas por todo el reino. Lo que comenzó como una defensa del honor de un individuo se convirtió en una reforma radical de la justicia social. Kael, con Layla como su principal consejera, promulgó nuevas leyes que protegían a los artesanos, garantizaban juicios justos para los pobres y establecían que una parte de los impuestos sobre el lujo se destinaría a fondos de educación y salud para los barrios más necesitados. El príncipe de hierro ya no gobernaba solo con la fuerza, sino con una sabiduría y compasión que nadie imaginaba que poseyera. El contraste con el inicio de la historia era absoluto. La soledad de Kael, antes un abismo en su palacio dorado, fue llenada por el amor y la camaradería con Layla. El silencio de sus aposentos fue sustituido por debates apasionados sobre filosofía, arte y política hasta altas horas de la noche. La humillación de Layla, arrodillada en el polvo del mercado, se transformó en dignidad y poder, ahora de pie junto al futuro sultán, no como una consorte decorativa, sino como la arquitecta de un futuro más justo. El pergamino rasgado, símbolo de su desesperanza, fue meticulosamente restaurado por ella y enmarcado, no en oro, sino en madera simple, y colgado en la entrada de la biblioteca como un recordatorio perpetuo de que incluso lo que está más roto puede ser reparado y volverse aún más fuerte. El impacto de sus acciones se manifestó de formas tangibles y visibles para todos. El ala de los olvidados fue reconstruida, sus callejuelas polvorientas ahora pavimentadas y sus chozas de adobe reforzadas, financiadas por un impuesto sobre las caravanas de seda que Basim antes monopolizaba. La antigua escuela de la mezquita fue ampliada, y Layla, personalmente, supervisó el currículo, garantizando que tanto niños como niñas tuvieran acceso a la lectura, la escritura y, por supuesto, a la caligrafía. Los niños, que antes corrían descalzos y con hambre, ahora corrían hacia la escuela con libros en sus manos, sus risas, un testimonio vivo del cambio. Su boda, cuando finalmente tuvo lugar, no fue un evento de ostentación para impresionar a reinos vecinos. Fue una ceremonia íntima en los jardines de la biblioteca a la que asistieron no solo nobles, sino también artesanos, comerciantes y niños del zoco. Layla usó un vestido sencillo, bordado no con joyas, sino con un poema de su padre. Kael, por su parte, vistió una túnica ceremonial que llevaba sobre el corazón una única letra perfectamente bordada por Layla. Fue la unión no de dos títulos, sino de dos mundos que se convirtieron en uno, sellando la promesa de un reino donde el mérito y la bondad serían la verdadera nobleza. La transformación de Kael fue quizás la más profunda. El peso de su padre, el sultán, fue gradualmente reemplazado por la ligereza de su propio propósito. Cuando el viejo sultán finalmente falleció, el pueblo no temió el ascenso del príncipe de hierro. En cambio, celebraron la coronación del sultán Kael, a quien ahora llamaban el Justo. Su primer decreto como soberano no fue sobre guerra o impuestos, sino sobre la creación de un consejo formado por miembros de todas las clases sociales, para garantizar que la voz del pueblo siempre fuera escuchada dentro de los muros del palacio. Layla, ahora reina, nunca perdió su conexión con sus raíces. Regularmente, y a menudo disfrazada, caminaba por el zoco, no para inspeccionar, sino para escuchar. Conversaba con las madres, los vendedores y los ancianos, llevando sus preocupaciones y sueños de vuelta al palacio. Se convirtió en el puente entre el poder y el pueblo, el corazón compasivo del reino. Para el mundo, era la reina Layla, pero para los habitantes de la antigua ala de los olvidados, ella siempre sería simplemente Layla, la hija del calígrafo que les enseñó a nunca vender su dignidad.
Años después, el legado de su amor y colaboración era visible en todas partes. Alzara floreció no solo como un centro de comercio, sino como un faro de cultura y conocimiento. La biblioteca se convirtió en la más renombrada del mundo conocido, atrayendo a eruditos de tierras lejanas. Las artes, antes consideradas un lujo, se integraron en la vida diaria, con murales adornando las plazas públicas y competiciones de poesía, convirtiéndose en el entretenimiento más popular. El reino que antes valoraba el oro por encima de todo, ahora valoraba la sabiduría y la belleza. El círculo de la justicia se completó de una manera inesperada. El hijo de uno de los comerciantes que se había negado a venderle pan a Laila se convirtió en el estudiante más brillante de la escuela de la biblioteca, ganando una beca para estudiar y convertirse en médico. Dedicó su vida a cuidar de los más pobres, incluyendo a los descendientes olvidados de la familia de Basim, que habían caído en la miseria. El ciclo de la venganza se rompió y fue reemplazado por un ciclo de gracia y segundas oportunidades. En una noche de aniversario de su coronación, Kael y Laila estaban en un balcón del palacio, observando no las celebraciones pomposas, sino los jardines que habían rediseñado juntos. Abajo, una escuela al aire libre estaba llena de niños, incluyendo a sus propios hijos, que aprendían el arte de la caligrafía bajo la luz de las estrellas. El sonido que llegaba hasta ellos no era el caos del mercado, sino el de las risas y el susurro del aprendizaje, una melodía mucho más dulce que cualquier música de la corte. Kael tocó un delicado colgante que adornaba el cuello de Laila, uno que ella nunca se quitaba. Eran los dos pedazos del pergamino rasgado, ahora delicadamente unidos por un fino hilo de oro, un arte que celebra la belleza de la imperfección. ¿Quién diría, susurró él, que de algo tan roto podría nacer un reino entero? Laila sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. No nació de lo que estaba roto, corrigió ella suavemente. Nació de lo que siempre estuvo allí, esperando ser leído, el honor. La historia de ambos se convirtió en la lección más importante del reino, transmitida de generación en generación. Enseñaba que la verdadera nobleza no reside en la sangre o la riqueza, sino en el coraje de arrodillarse para levantar a alguien que ha caído. Enseñaba que el amor genuino no es una conquista, sino un refugio construido sobre el respeto mutuo. Y sobre todo, enseñaba que la dignidad y el arte, la belleza y la verdad, son tesoros que ninguna tiranía puede rasgar y ningún oro puede comprar. Su legado no estaba en los palacios que construyeron, sino en las oportunidades que crearon. No estaba en los ejércitos que comandaron, sino en las mentes que iluminaron. El sultán Kael y la reina Laila no fueron recordados como grandes conquistadores, sino como los grandes jardineros de su pueblo, que cultivaron un futuro donde cada niño, independientemente de su nacimiento, tenía la oportunidad de escribir su propia y hermosa historia. El antiguo proverbio del reino decía que la arena del desierto todo lo sepulta, pero Laila y Kael demostraron que estaba equivocado. El amor, la justicia y la compasión no eran arena, sino semillas. E incluso en el suelo más árido, con cuidado y coraje, podían florecer en un oasis capaz de dar vida y esperanza a un pueblo entero por siglos venideros. El tono final de su historia no era el de un cuento de hadas, sino el de una verdad profunda y esperanzadora. La redención era posible, el cambio era alcanzable, y un único acto de bondad podía, de hecho, reescribir el destino. La plenitud que ambos sentían no provenía de su poder, sino de ver el reflejo de su propia felicidad en los rostros de su pueblo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, la suya o la de otra persona? Cuéntenos en los comentarios.
Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Comenten, la dignidad es la verdadera riqueza si ustedes también creen en el poder de la bondad. La historia de Kael y Layla sirve como un recordatorio eterno de que los más grandes imperios no se construyen sobre la tierra, sino en los corazones de las personas. Y al final, el poema rasgado sobre el honor no solo fue restaurado, fue vivido cada día, en cada acto, por un príncipe que aprendió a ser un hombre y por una huérfana que se convirtió en el alma de una nación.